Podcast. Trabajo social, trayectorias, desafíos y miradas. Hola, ¿cómo están? Llegamos al 7º episodio de nuestra tercera temporada. Este es el último episodio de esta temporada y en esta ocasión queríamos celebrar y conmemorar dos hitos muy importantes en la historia del trabajo social costarricense. Primero, el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y algo muy importante para nosotros y nosotras, los trabajadores y trabajadoras sociales costarricenses, la creación de la carrera de trabajo social, la cual se ubica en la sede Occidente. Para esto buscamos a una persona con conocimiento, dado que participó de estos procesos, quien fue también directora años después de que ya iniciaban tanto la carrera como la facultad, que es la doctora Laura Guzmán Stein. Doña Laura, bienvenida. Gracias por esta oportunidad. Para quienes no conocen a doña Laura, les voy a contar. Doña Laura tiene un currículum impresionante. Ella es bachiller en sociología del Manhattan College en Nueva York. Tiene además una licenciatura en trabajo social de la Universidad de Costa Rica y tiene un doctorado en trabajo social y estudios de la mujer de la Universidad de Arizona State. Pero además tenemos que sumar que es profesora emérita de la Escuela de Trabajo Social, exdirectora de la Escuela de Trabajo Social, fundadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, el cual da pie o permite luego la creación del Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, del cual también fue directora. Entonces estamos muy, muy honrados de contar con la presencia de doña Laura. Y bueno, vamos a arrancar entonces este espacio de entrevista. ¿Cómo fue su proceso profesional, doña Laura? Veamos, ¿cómo fue ese proceso profesional que la lleva a insertarse en los estudios de trabajo social y sacar esa licenciatura en trabajo social y posteriormente un doctorado en trabajo social en Estados Unidos? ¿Cuál fue ese camino que usted tuvo que seguir para poder lograr esto y posterior a este también? Bueno, yo hice la opción por trabajo social. No tenía completamente claro qué era, pero tenía una idea que no era realmente cómo se practicaba aquí. O sea, una idea de una cosa más en el área, digamos, lo que entendemos hoy como trabajo social socioeducativo. Yo desde muy chiquilla ya andaba metida en líderes de política. Fui parte de que se hizo en la clandestinidad entre los que pertenecíamos a colegios en la zona de Moravia, públicos y privados, cuando se creó la FESE, la Federación de Estudiantes de Secundaria. Entonces ya desde entonces, ¿verdad?, andábamos en esas. En mi casa, cuando yo dije que quería estudiar trabajo social, la noticia no fue bien recibida, ¿verdad? Porque yo venía de mis papás eran médicos y en aquel tiempo, primero hay que tener claro el contexto de que solo existía la Universidad de Costa Rica. Entonces, digamos, las oportunidades que uno tenía de opción de carreras eran limitadas. Bueno, yo podía estudiar medicina, economía, ingeniería o derecho. Esas eran las opciones, ¿verdad? Que era como lo que corría en la familia, pero yo quería estudiar trabajo social. Por eso es que mis papás me consiguen una beca para ir a sacar sociología o psicología, eran las dos opciones, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos todavía en las universidades no existía el bachillerato de trabajo social. Uno se graduaba de una carrera en ciencias sociales y luego entraba a la maestría, ¿verdad? Entonces yo fui a hacer el bachillerato en sociología con un minor que le llaman, es como una concentración en psicología. Sí, debo decir que antes de irme yo fui a hablar con el padre Herrera, que era el director de la escuela, para que me orientara sobre cuáles cursos yo tenía que llevar para luego venir aquí a que me los reconocieran. Y bueno, eso fue lo que hice. Por eso es que yo saco la licenciatura acá
como en la mitad del tiempo, porque en realidad yo empecé a sacar todas las materias que podía ya y vine y saqué la licenciatura en trabajo social. El sueño mío siempre fue sacar un doctorado en trabajo social, lo cual no... había mucha compañera y compañero de la U y luego colegas que porque cuando ya empezaban las oportunidades para sacar aquí posgrados, ¿verdad? Que eso fue, bueno, el CEP también es creación del tercer congreso universitario. Uh-huh. Entonces, antes de eso no se podían sacar posgrados acá. Pero ya a partir del 74, entonces se empiezan a abrir una serie de oportunidades. Entonces, mucho profesional en trabajo social lo que hacía era que llevaba maestrías en otras carreras. Uh-huh. No porque esas eran las opciones, porque todavía no existía la maestría en trabajo social, sino era un poco, hay un tema ahí de identidad profesional, ¿verdad? Como de que si yo saco un posgrado en otra carrera, por ejemplo en Derecho, en Salud Pública, eso me va a dar como, vale más ese tipo de posgrado. Entonces fue interesante porque yo tuve que librar aquí internamente una lucha para que me dejaran a mí tomar la decisión que yo quería sacar el doctorado en trabajo social. Claro, tenía que irme para Estados Unidos o Canadá, esas eran las opciones. Entonces eso fue lo que hice. Inclusive cuando yo regresé, ya con el doctorado, era la única doctora en trabajo social que hay en el país. Pero que eso era como un requisito sine qua non para inclusive poder impulsar el proyecto de posgrado en trabajo social, porque ¿cómo íbamos a impulsar un proyecto de maestría en trabajo social si no había nadie con un doctorado? Se podría decir entonces que su ejercicio profesional la vincula muy pronto con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad. Sí, no, yo empecé como asistente en uno de los cursos. Estuve como año y medio y ya en el 70, yo me gradué en el 70 creo que fue en el 73 o 74. Y entonces ya me contrataron como profesora e instructora interina, pero yo empecé muy, muy temprano. ¿Y cómo fue el camino? Porque vamos a ver, usted es una profesional en ese momento joven, con estudios de posgrado, que llega a la Escuela de Trabajo Social. ¿Cuál fue su camino hacia la dirección de la Escuela de Trabajo Social? Ok. Yo ingreso como profesora e instructora, acababa de asumir la dirección Rosa María Mora, ¿verdad? Bueno, anterior a eso, yo era representante estudiantil ante la FEU, y hubo todo un movimiento estudiantil liderado por la Junta Directiva de la Asociación y los representantes ante la FEU para que hubiera un cambio de dirección. La escuela era escuela anexa de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Un paréntesis pequeñito. Esto a mí me lo contó el padre Herrera en su momento, porque yo le decía, ¿y por qué quedamos en Ciencias Económicas y Sociales? Y digo, bueno, porque nadie sabía dónde poner a la Escuela de Trabajo Social, no había una facultad de Ciencias Sociales. Las ciencias sociales en ese momento eran pensadas como parte de estudios generales, porque ahí estaba antropología, sociología, psicología. Entonces, como era Ciencias Económicas y Sociales, metieron a la escuela ahí y la crean como escuela anexa, que tenía muchas limitaciones porque, primero, de acuerdo al reglamento, las escuelas dependientes de la facultad tenían que tener un tronco común, ¿verdad? De materias, que todas estaban en el área de la economía, ¿verdad? Y luego ya lo que eran materias específicas, ¿verdad? De cada una de las carreras. Eso limitó bastante porque inclusive no estaba previsto el que hubiera un curso de práctica supervisada, por ejemplo. Eso viene años después. Por otro lado, las decisiones eran limitadas. Por ejemplo, para la elección de director o de directora, la asamblea de escuela nombraba una terna,
de entre los profesores y profesoras. Y era el decano el que escogía. Y el padre Herrera tenía 35 años de ser director de la escuela estaba pasando, yo era estudiante en ese tiempo, una crisis terrible, pero además estábamos con los aires de la reconceptualización, que todo lo peleábamos y queríamos cambiar el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Pero es que esa energía se necesita, de verdad, para cambiar yo ahora estoy más convencida que nunca de eso. Los decanos de ciencias económicas lo que hacían era que para no comprarse una bronca, ¿verdad?, con la asamblea de la escuela, cuando llegaba la terna, seleccionaban al que iba primero en la lista, que era el que había obtenido un poco más de votos, que era el padre, ¿verdad? El padre, hay que reconocerle que ese no es tema de ahora, pero sí sería importante en algún momento poder recuperar las contribuciones que hizo el padre, que hizo María Luisa Echeverría, todos los profesores, trabajadores sociales de aquella época, que estuvieron ahí para la fundación digamos, el traslado de la escuela, pero en realidad fue la fundación de la escuela como escuela universitaria, porque anteriormente no era universitaria. Al ser anexa a la Facultad de Ciencias Económicas, no era escuela. No, es que antes de pasar a la Universidad de Costa Rica era una escuela privada que formó. Sí, exactamente. Okay. Pero ya pasa a la universidad y sí hay un grupo de docentes que venían con maestrías en trabajo social de Estados Unidos, sí. Y fueron quienes lograron y fueron un soporte para el padre en esos momentos, para poder lograr algunos cambios. Por ejemplo, que se creara el curso de práctica supervisada, o sea, que quienes estaban estudiando trabajo social tenían que hacer una práctica. Luego, de poco a poco, ir eliminando esas materias del tronco común, porque en realidad no tenían mucho sentido. Además, era con un enfoque que no era tampoco un enfoque, digamos, que fuera coherente con el enfoque que se manejaba en trabajo social, ¿verdad? Que todavía en ese tiempo la reconceptualización no era, digamos, un movimiento que estaba ahí influenciando. Cuando yo ingreso a la escuela como estudiante, la escuela sí estaba pasando por una crisis, queríamos cambiar el plan de estudios, que la formación de muchos docentes fuera diferente y no era fácil. La gran parte del personal docente era por horas, ¿verdad? O por cuartos de tiempo. O sea, había poco profesor que tenía tiempo completo, trabajaba en otras instituciones. Entonces, el movimiento estudiantil era sumamente crítico, ¿verdad?, de lo que estaba pasando. Finalmente, Rosa María entra como directora. El presupuesto que tenía la escuela era realmente pírrico, ¿verdad?, para llamarlo de alguna manera. Había una idea bastante clara de cuál era la reforma, la reforma curricular que había que hacer, lo que no era simplemente el plan de estudios. Digamos, eso es interesante porque estamos hablando del año 72-73, que ya se estaba hablando de hacer un proyecto académico, que eso es una cosa que falta ahorita, ¿verdad?, en mi concepto, que no es lo mismo que un plan estratégico, es otra cosa. En aquel tiempo no se hablaba de plan estratégico, había una visión del trabajo social. Sí, pero además de repensar la formación académica universitaria, no solo como lo que se iba a hacer en las aulas, llamémosle así. No, ese era un modelo pedagógico que además requería de una estructura organizativa particular, que la que teníamos no funcionaba. Y se requería también un plan de desarrollo académico con relación al profesorado, ¿verdad? Porque no había gente con posgrado. La universidad en ese momento, después del tercer congreso universitario, entonces ya viene todo un programa para formar profesores, preferiblemente con doctorados, pero también con maestrías, en el exterior,
para poder fortalecer lo que era la excelencia académica de la formación en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? O sea, todo eso estaba interrelacionado. En realidad, el tercer Congreso Universitario, que mucho de lo que se aprobó ahí en el Congreso, que después tuvo que pasar por la Asamblea Universitaria, donde participaron una cantidad importante de profesores de medicina, de ingeniería, que no participaron en el Congreso, pero eran mayoría. Entonces, bueno, se trajeron abajo o modificaron el sentido, por eso es que se habla en el espíritu del tercer Congreso Universitario, era por eso. Okay. Sí, a la tica. El cuerpo murió, pero el espíritu siguió. Sí, no, y bueno, y el espíritu, que era importante también que el espíritu siguiera, porque yo creo que por eso es que durante todo ese periodo, a nivel de casi que la mayoría de las unidades académicas de la universidad, que hubo mucho cambio, pero había un espíritu, digamos, de transformación, de comprometerse con los nuevos propósitos de la universidad, que es lo que tenemos ahora en el estatuto, con la trilogía de lo que son las funciones académicas de la docencia, la investigación y la acción social. La mayoría no entendía mucho. En trabajo social sí lo entendíamos, pero creo que tenía que ver con, por una parte, el tipo de formación que tenemos, el concepto de acción social. Ahí hubo una gran influencia, porque antes se hablaba de extensión. Aquí se va a hablar de extensión y es acción social, pero son dos conceptos diferentes. Ahí jugó un papel importante la escuela. En el tercer congreso, lo mismo con el TCU. Es más, el nombre, que eso no está en ninguna parte. Trabajo comunal universitario, se lo pusimos en la escuela, porque era servicio social obligatorio. Me parece que doña Rita Meoño, que también fue directora, hizo un documento al respecto, que sería interesante. Sí. Y creo que sería algo muy importante que en nuestra próxima temporada tengamos un episodio dedicado al trabajo comunal universitario y el papel de la escuela. De la escuela ahí, ¿verdad? Porque sí, traía otro nombre y entonces lo que nos dijeron, ¿verdad? En una de las sesiones del Congreso es, ok, no les parece el nombre porque se va a confundir con trabajo social, entonces tienen 24 horas para venir con un nombre diferente. Wow. Y hubo que... Y vamos, tal vez como para ponernos más en contexto todavía, estamos hablando que en esa época del tercer Congreso Universitario, usted ya pasaba a ser docente de la Escuela de Trabajo Social. En la segunda parte. En la segunda parte. La primera parte fue como representante estudiantil. Hay una segunda parte que ya es como profesora. Increíble. Y sí, entonces, bueno, ahora, cuando yo ingreso a la escuela como profesora, entonces Rosa María, en esa fase ya de empezar a hacer el diseño de ese plan, no se le llamaba estratégico, pero en realidad era como el plan académico, ¿verdad? Y toda la estrategia. Entonces se crea la sección de investigación. Esa fue la primera sección que se creó. Después vienen las otras dos. Y entonces me encargan a mí para que me hiciera cargo de la sección. Perdón, entonces usted fue la primera coordinadora de la sección de investigación de la Escuela de Trabajo Social. Okay. Sí, en ese contexto. Todavía no se había hecho la reforma de la estructura organizativa. Eso viene en un segundo momento. Ya cuando yo ingreso como directora, el año antes la Asamblea aprueba ya el plan de estudio, la reforma, la primera reforma, ¿verdad? En el plan de estudios se implementa en ese periodo de Rosa María. Son los 4 años anteriores, ¿verdad? Pero en la escuela cohabitaron 2 planes de estudio. El plan de estudios antiguo, bueno, que se le llamó en extinción, porque era toda la gente
que venía por que venía atrás, sí. Ajá. Y eso además, en ese plan de estudios fue donde se ubicaron a los profesores que tenían más trayectoria y que tenían propiedad en la escuela. Ahí también, bueno, eso por varias razones. En el otro, para la implementación del plan de estudios nuevo, que era el que se estaba estructurando alrededor de los talleres, ¿verdad? Que era un plan de estudios, digamos, uno ahora lo ve y era sumamente transgresor, ¿verdad? Pero ahí ahí sacamos lecciones importantes, porque todavía los de esa época nos juntamos y estamos como recuperando, digamos, el significado de muchas de esas experiencias, porque nosotras mismas, bueno, y ahí habían compañeros y compañeras, en realidad es hasta ahora que estamos realmente dimensionando el impacto de muchos de esos cambios y de logros que se tuvieron, ¿verdad? Y uno de esos logros fue una escuela que nadie respetaba en la universidad, que nos veían, ¿verdad?, como los chancletus, ¿verdad? Como las visitadoras sociales, ¿verdad? Porque todavía en algunos ámbitos se usaba ese nombre. Y se nos respetaba en la universidad. Se nos llegó a respetar muchísimo porque se logró levantar la calidad de la formación, increíblemente, pero además, en realidad fuimos la única unidad académica que se propuso y lo logró instrumentalizar la integración, que eso lo habla el estatuto, pero eso se quedó, ¿verdad?, en las páginas del estatuto. La integración de la investigación, la docencia y la acción social. Eso lo logramos en gran medida. Pero eso era como que nosotros estábamos, no recuerdo cuál profesor una vez nos dijo que es que nosotros estamos enclochados con ese discurso. Pero no, es que había un compromiso por materializar eso. Si eso eso no se aprobó, no se peleó para que se aprobara, simplemente para que sonara bonito, sino porque era algo en lo que creíamos, ¿verdad? Entonces, eso se trae, a mí me toca, entonces, en ese periodo, ¿verdad?, tener que trabajar, por un lado, en lograr que había una pega, habían cerca de 300 egresados de trabajo social que tenían 3 años o más, algunos tenían 20 años, de que no habían presentado el examen de grado ni estaban haciendo la tesis. Y eso los afectaba seriamente para poder aspirar a puestos donde se requería un título profesional, ¿verdad? Entonces, se aprueba en el Consejo Universitario una política que es eliminar el examen de grado y que para que la gente se pudiera graduar con la defensa de la tesis. Sin embargo, los déficits que tenía ese grupo, como para poder empezar de inmediato a hacer la tesis, eran muy serios. De alguna manera, el examen de grado obligaba a que actualizarse todo eso. Sí. Entonces, la sección de investigación se le encomienda la tarea de diseñar el curso sustitutivo del examen de grado. En este caso, a usted como coordinadora de la sección. Sí. Y bueno, ahí tuvo una participación muy activa también Rosa María, Isabel, también Ramírez y alguna otra gente, ¿verdad? Digamos, profesores nuevos que habían en la escuela, que venían de esa generación. El curso entonces nos permitió, en cuestión de un año, ¿verdad?, de poder lograr que la mitad de las personas que estaban rezagadas lo pudieran hacer y empezaran ya a trabajar en la tesis. Ahora, eso coincide también porque se crea, acuérdense que con el tercer congreso universitario cambia totalmente la estructura universitaria y se crea la vicerrectoría de docencia, la vicerrectoría de investigación y de acción social.
Entonces, la Vicerrectoría de Investigación emite un reglamento de trabajos finales de graduación, donde ya se dan como varias opciones, ¿verdad? De trabajos finales de graduación y donde se reglamentaba todo el proceso. Entonces hubo también que trabajar alrededor de poner a operar ese mecanismo, ¿verdad? Por otro lado, estaba el proyecto de evaluación, o sea, en la escuela se evaluaba, se hacían jornadas de evaluación todos los años, era una locura, porque realmente evaluábamos y sobreevaluábamos, ¿verdad? Lo que ya habíamos evaluado en años anteriores. Pero fue una experiencia muy rica, porque ahí participaban estudiantes, docentes, personal administrativo y profesionales en ejercicio. Entonces, de alguna manera, tuvimos que aprender a dialogar desde diferentes, bueno, y además autoridades de la escuela, a dialogar, ¿verdad?, con todos esos estamentos, a tratar de encontrar puentes, porque lo que planteaban los profesionales en servicio, por ejemplo, la mayoría lo que decía era que teníamos que volver al caso, al servicio social, a la enseñanza, al caso social, del grupo, comunidad, y nosotros estábamos en media reconceptualización, ¿verdad? Eran los modelos que estaban basados en el método de integración, integrado, la metodología, la propuesta metodológica que había hecho Natalio Kirchnerman, que eran más bien propuestas metodológicas del trabajo social en donde se integraban los tres métodos, que tenían sus problemitas, ¿verdad? Pero bueno, fue parte ahí de un proceso. Pero fue un ejercicio, yo ahora lo veo como un ejercicio de realmente lograr ese encuentro de perspectivas que eran muy diferentes y de ir encontrando como espacios desde donde se podía ir pensando un currículum que atendiera esas necesidades que tenían las instituciones, o que decían que las tenían, pero en última instancia era quienes iban a contratar o estaban contratando. Y había, sí, graduados de la escuela que estaban teniendo problemas, porque sí habían déficits, se seguía, en realidad, habían instituciones que estaban dedicadas básicamente a la asistencia social, en donde, es más, el caso social no se aplicaba tal cual, ahí era más atención de crisis, ¿verdad? De primer grado, básicamente, que tampoco se tenía entrenamiento para eso, ¿verdad? Entonces, de ahí entonces va saliendo la propuesta de un plan de estudios que, a través del cual se pudieran integrar esas tres funciones, además integrar la teoría y la práctica, vean, menudo tarea nos pusimos, y por otro lado que lográramos también una integración de comunidad académica con las comunidades donde estábamos trabajando, pero también con quienes estaban ejerciendo profesionalmente. Esa parte fue la más difícil, ¿verdad? Porque al final se logra implementar el plan de estudios, ¿verdad? Que tenía como eje los talleres, ¿verdad? Que era un taller por semestre y por nivel, que funcionaba, por ejemplo, había un eje, un problema generador para ese nivel, entonces no existían cursos. Entonces ya se pueden imaginar, en la Universidad de Costa Rica, que estaba estructurada de acuerdo a cursos, donde además la enseñanza, digamos, cursos que eran del área de sociología, solo los podía impartir la escuela de sociología, ¿verdad? Pero los profesores, digamos, la escuela de sociología y los profesores que daban esos cursos no querían participar. Bueno, y sí, había alguna razón de a qué horas, porque ellos estaban nombrados con otro formato, ¿verdad?
Entonces, es un periodo de muchos cambios, pero donde también hay que encontrar cómo conciliar esa diferencia, ¿verdad?, en estructuras y cómo garantizar, bueno, donde además los profesores de áreas, digamos, de líneas que eran más teórico-conceptuales, las líneas que eran temáticas que eran de trabajo social, ¿verdad?, que tendían a ser más teórico-prácticas, cómo lográbamos integrar eso e integrar a las personas. La reunión, el equipo de taller no era un equipo solamente administrativo, porque esas sesiones en el equipo de taller eran sesiones de estudio también, donde, por ejemplo, la bibliografía que se les iba, con la que se les iba a recomendar a los estudiantes, o lo que eran lecturas obligatorias, nos la teníamos que leer todos, y además teníamos sesiones de discusión. Okay. Después de que veníamos de supervisar estudiantes y que era con compañeros de otras disciplinas. O sea, y realmente había un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. Pero entonces la escuela tuvo que empezar a asumir la contratación de profesores de otras disciplinas, exactamente. Que esa parte, ¿verdad?, era como complicada. Por eso es que los que éramos profesores, que en una gran mayoría, bueno, ya yo tenía propiedad, en ese tiempo era la única con propiedad, pero el personal docente era un personal docente muy joven, muchos recién graduados y graduadas, y que podían dedicarse tiempo completo. O sea, que esa es, digamos, una virtud que tiene Rosa María, ¿verdad? Y de ahí aprendimos una barbaridad en lo que es negociación política, ¿verdad? Realmente. Quisiera hacer una acotación que me parece muy importante. Esperaría que muchas personas sepan quién es Rosa María. Mora es la primera directora mujer de la Escuela de Trabajo Social. Una persona muy valiente que viene a hacer esa ruptura con un equipo, lógicamente, de otras personas docentes que acompañaron este proceso. Entonces es muy importante retomar quién es Rosa María en este contexto histórico, porque entonces vemos que caemos en un periodo donde está Tercer Congreso Universitario, todos estos cambios que impulsa el Tercer Congreso, el papel de la Escuela de Trabajo Social, pero además que esto va dando también pie a la transición de la Escuela de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a ahora sí una Facultad de Ciencias Sociales, donde entonces nos reúne con psicología, sociología, antropología, y luego más adelante se suman otras escuelas. Ciencias de la comunicación, ciencias políticas, historia y geografía. Entonces es este contexto donde está Rosa María, pero donde además está doña Laura como una persona profesional joven, que viene y que se le pide que lidere los procesos de investigación con todos estos cambios que implica también, digamos, de todo esto que estaba alimentando ahora el Tercer Congreso Universitario, y que en poco tiempo después además asume la dirección de la Escuela de Trabajo Social y se convierte en la segunda mujer en tener esa responsabilidad dentro de la Escuela de Trabajo Social y en la historia del trabajo social costarricense. ¿Cómo fue para usted asumir ese desafío de decir, bueno, se me dio una tarea fuerte en el periodo de Rosa María, culmina el proceso de Rosa María, me imagino que fue un proceso rudo, sí, que pasó por el cuerpo de Rosa María. Recordamos ahí, invitamos también a que puedan revisar en el canal de YouTube de la Escuela de Trabajo Social, hay una entrevista amplia de la profesora Rosa María, pero que pasa por el cuerpo y que hay un grupo de personas que entonces después les toca continuar ahora este proceso. Y en este caso a usted le toca desde la dirección de la Escuela de Trabajo Social. Sí, porque con el periodo de Rosa María culmina, digamos, ya se logra que termine el plan de estudios en extinción. ¿Ok? Entonces, ahora solo va a haber un plan de estudios que es con una estructura curricular totalmente diferente del anterior y donde esos profesores
van a pasar a implementar con el resto del equipo ese nuevo plan de estudios. Bueno, eso fue rudo. Y yo, te voy a ser honesto, o sea, yo asumí la dirección, yo era muy joven, a mí me tuvieron que levantar requisitos por la edad, porque yo tenía 28 años. Wow, muy joven. Pero estaba muerta el susto, porque en realidad, sí, era una responsabilidad, yo tenía claro que era una responsabilidad muy, muy grande, pero por otro lado, digamos, Rosa María y ese otro equipo, ¿verdad?, que estaba con ella, había confiado, digamos, en la capacidad que yo podía tener para darle continuidad, porque como 3 meses antes de la elección, la Asamblea aprueba el plan, la nueva organización, la nueva estructura organizativa, y empezaban a funcionar las 3 secciones. Ajá. Por otro lado, ya también empezaban a venir profesores que se habían, porque es la otra cuestión visionaria, Rosa María, y así consiguió triplicar las plazas que tenía la escuela, que fue logrando que profesores de la escuela, que eran interinos, tomaran becas que estaba dando la universidad para ir a sacar doctorados, ¿verdad? Entonces venían luego como profesores visitantes. Hay que empezar a dar o continuar con la lucha del presupuesto para la escuela, que en ese momento el área que más nos estaba afectando era lo que tenía que ver con transporte y viáticos, porque claro, ese modelo requería. Y la universidad tenía, la parte de transportes estaba hecho un desastre en aquel momento. Entonces inclusive tuvieron que aprobar el alquiler de vehículos y de choferes. Pero bueno, finalmente después de un año ya eso, ¿verdad?, se subsanó, reorganizaron tránsito. ¿Cómo se llama? Sí, la parte de transporte, más bien. Se tiene que también continuar con un proceso de conciliación. Había divisiones que tenían que ver con diferencias generacionales, pero también con diferencias políticas, ¿verdad? Inclusive hasta militancia en partidos. ¿Quiénes militaban en qué partidos? En ese tiempo la universidad estaba no exactamente politizada, pero sí, como eran tiempos en que la mayoría de la gente militaba en 2 partidos, ¿verdad? Liberación y la Unidad, o Vanguardia, pero empezaron a aparecer otros partidos de izquierda, entonces ya había una militancia, inclusive a nivel de izquierdas, ¿verdad?, más beligerante, más con una concepción de cómo hacer los cambios, las transformaciones, digamos, a nivel de la sociedad, a nivel de ciertos ámbitos, ¿verdad?, diferente. Eso de alguna manera mediatizaba posiciones, ¿verdad?, en la escuela. Entonces, yo recuerdo que yo me iba, cuando teníamos asambleas de escuela, yo me iba con toda la constitución, el estatuto, todos los reglamentos, porque ahí había que estar, ¿verdad? Había que estar afilado todo el mundo, ¿verdad?, para que no se armara una guerra. Sin embargo, una lección importante que creo que sacamos todas y todos es de que en la medida en que se logre un compromiso con el proyecto básico, el proyecto académico básico, que creo que ahí tanto un sector como el otro tenían claro de que teníamos que hacer esos cambios, ¿verdad? Y que hubiera respeto, que eso era muy importante, respeto por las diferencias, evitar hasta donde fuera, porque habíamos tenido un periodo bastante álgido, ¿verdad?, en algunos momentos, de que la prioridad que teníamos era la escuela y la profesión. Muy bien. Entonces podíamos
funcionar. Y por eso es que la escuela en todo ese periodo, ¿verdad?, logra salir adelante, ¿verdad? El tema de lograr la conciliación en medio de procesos que eran muy conflictivos.